Bueno, y resulta que han habido varias discusiones o varios comentarios en torno a esto que la jueza Gloria Ana Chevesic, que fue propuesta a todo esto por La Moneda a la Corte Suprema, tenga que ir a dar declaraciones. La hemos visto ayer, de hecho, en el Congreso, ahí en el Senado, una amplia carpeta para demostrar sus investigaciones en casos de derechos humanos, porque fue hasta la Comisión de Constitución ahí del Senado, y en particular a la magistrada se le cuestionó el haber considerado una irreprochable conducta anterior a favor de Manuel Contreras, eso se decía. Bueno, queremos profundizar entre este y otros temas también con el senador Alberto Espina, quien se encuentra junto a nosotros, senador de Renovación Nacional. ¿Cómo está? Hola Germán, ¿cómo estás? Bien, pues le ha llamado la atención esta discusión que se ha generado en torno a la jueza Gloria Ana Chevesic, ¿o no? No, es parte del procedimiento de nominación de un ministro de la Corte Suprema. Recordemos, los ministros de la Corte Suprema surgen de una propuesta inquina que hace la Corte Suprema al presidente de la República. El presidente de la República, de 5 nombres que le propone la Corte Suprema, elige uno. Ese nombre lo lleva al Senado y el Senado tiene que pronunciarse con un quórum altísimo, dada la importancia del cargo, que 2/3 de los senadores tienen que votar a favor para que pueda nominarse como ministro de la Corte Suprema. De manera que aparece, es un proceso bastante completo para llegar a ser ministro de la Corte Suprema. Pero se hila tan fino en llegar a analizar este tema, por ejemplo, de que Gloria Ana Chevesic haya señalado irreprochable conducta anterior a Manuel Contreras y que los movimientos de agrupaciones de derechos humanos cuestionen este tema fuertemente, cuando Gloria Ana Chevesic señaló de que en su fallo señalaba que esto era irreprochable conducta anterior respecto a los hechos anteriores, también en 1973. A ver, mira, yo en esto quiero ser, como intento serlo siempre, muy directo y al hueso. Es absolutamente inaceptable y una violación al principio de independencia del Poder Judicial. Los senadores se arroguen el derecho a votar a favor o en contra de un ministro de la Corte Suprema porque un fallo determinado le gusta o no. Porque eso derechamente conduce a que los ministros de la Corte de Apelaciones que quieren ir a la Suprema, entonces van a tener que fallar no de acuerdo a lo que ellos interpretan de la ley, sino aquello que les gusta a los senadores. Casi van a tener que llamarlos por teléfono para preguntarle, lo pongo como una ironía, pero lo digo como un ejemplo brutal, de llamarlos para que estén de acuerdo con ellos o no. Nosotros ya tuvimos un caso del juez Muñoz en que el expresidente Frey votó en contra y se bloqueó, a pesar de tener un acuerdo político nosotros con Concertación, porque 2/3 requiere un acuerdo mayoritario, simplemente porque no le gustó el fallo que le había dictado en una causa en contra del padre de Eduardo Frey. A mí me parece eso inaceptable. Y me parece también inaceptable que hoy día se pretenda a una brillante ministra, brillante, con un currículum ejemplar, que ha hecho cursos de ética jurídica, que ha realizado cursos en materia de familia, materia penal, administración del Poder Judicial, que es presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, que tuvo el coraje y la valentía para llevar adelante el caso Mobgate, que ha fallado todas las causas, de acuerdo a su leal saber y entender, condenando a quienes aparecen involucrados en casos de derechos humanos, y que, en definitiva, porque en un fallo, que yo lo comparto absolutamente, ella acoja una circunstancia atenuante expresamente establecida en la ley en favor de un sujeto que es un criminal, que es el caso de Manuel Contreras, porque ha estado, digo criminal no por voluntad mía, sino porque está condenado a gravísimos delitos. Entonces, surja un grupo de parlamentarios de izquierda en que digan, no, mire, ¿sabe qué más? Como ella falló de esta manera, yo no la nombro. ¿Sabe lo que pasa? Eso significa que el sistema colapsó. Nosotros jamás, escúchame bien, jamás se nos ocurriría nombrar a ministros de la Corte Suprema pensando porque fallaron de una manera u otra. Y te voy a dar ejemplos, quiero ser bien. El ministro Sergio Muñoz. El ministro Sergio Muñoz es un ministro, a mi juicio, brillante, que ha tenido fallos que desde la perspectiva de la derecha muchas veces no aparecen ser los que más lo identifican. Fue nombrado unánimemente por nosotros. El ministro Haroldo Brito, estoy hablando de 2 ministros de Corte, identificados con un mundo más, llamémoslo izquierdista, a pesar que yo no he hablado nunca sobre la ideología de ellos, pero esa es la identidad que tienen. Excelente ministro de la Corte Suprema. Entonces, esta especie de decisión superior que tiene la izquierda, decir, mire, yo a este ministro lo nombro porque falló así. Imagínate que nosotros hiciéramos lo mismo. Es que ¿sabes qué? Se lo preguntaba, y en esa misma línea, porque llama la atención que
los argumentos que den algunos senadores en torno a este tema, casi que tenga que ir un postulante del ministro, para el ministro, casi como un interrogatorio con una carpeta a defenderse de ciertos temas de acusaciones o de términos donde al parecer cuando empieza a sacar la carpeta hay varios que son infundados. Por ejemplo, lo de Manuel Contreras antes del 73. Se señalaba el tema de la amnistía. Resulta que tanto la amnistía como las prescripciones no fueron utilizados los fallos ni fueron aplicadas porque resulta que iba en contra de los tratados internacionales. Entonces casi que tiene que ir punto por punto. No, es que eso es distorsionar el tema. Y ahí entonces, ¿qué pasa con la credibilidad política en ese sentido? Porque está todo en el contexto. Es que ¿sabe lo que pasa? Nosotros podemos... Mira, despejemos el tiro el tema de Manuel Contreras porque yo creo que ese es un tema... Pero yo te lo despejo en dos palabras. La ley chilena, para bien o para mal, señala que la irreprochable conducta anterior de una persona dice relación a que si antes del momento de cometer el delito que se le imputa, esa persona no ha sido condenada por un delito anterior, entonces se le configura una circunstancia atenuante, porque no tiene condena antes de ese delito. La ministra Chevesich, como otros ministros, siempre han aplicado esa interpretación, que es lo que dice la ley chilena. Ahora, el último juez vea todas las causas de Manuel Contreras, él ya no va a poder invocar esa irreprochable conducta anterior porque va a tener una serie de sentencias intermedias. Esto, mira, no merece discusión alguna, de manera que todo el alegato de la izquierda respecto al ministro Chevesich es de una ignorancia infinita, y la verdad es que le están cobrando la cuenta por el mopgate. Si esa es la verdad, aquí hay alguien que le está cobrando la cuenta por haber tenido el coraje y la valentía de investigar una causa que le dio muy duro en un momento determinado una situación irregular, que es que los ministros les pagaban su sueldo y les tiraban ¿cómo se llama? Un sobre con platas adicionales para subirle la remuneración, que además no eran impuestos, no es tributable. Ese asunto se resolvió después de un largo debate y gracias a Dios ya no ocurre y logramos resolver una situación que funcionaba mal. Entonces, yo quiero ser bien franco, a mí lo que me molesta es esta especie de tutoría que se pretende hacer sobre los ministros. A mí me tocó representar a la Alianza y a Renovación Nacional en las nominaciones de los últimos 20 años, no exagero, de los últimos 10 años de la Alianza en el Senado. Nunca se me ocurrió decir voto por este ministro o no voto por este ministro porque falló esta causa o esta causa. Evidentemente uno no me cuenta sus criterios generales, porque si yo veo un juez que tiene un criterio general que apunta en una dirección que yo considero que es una interpretación del derecho reiterada y persistente, que sus fallos han sido cambiados por las Cortes por recursos de queja, su superior jerárquico siempre lo está castigando por tener malos fallos, entonces uno dice, bueno, lo que tiene que juzgar del juez es su idoneidad. Si el juez está capacitado, si es independiente, el juez tiene que ser una persona independiente, que no se deje llevar por presiones. Y la ministra Chevesich dice dos palabras, perdón, que a mí me gustaron mucho. Dice, los jueces tenemos que actuar con integridad y transparencia. Integridad y transparencia. Y yo espero un juez eso. Yo espero que un juez aplique la ley con integridad y transparencia. ¿Es solamente el tema Mopgate o también que hay una carpeta que tendría antecedentes que vinculan a autoridades de la Concertación en su minuto con un narcotraficante mexicano, Amado Carrillo, que estuvo en Chile y que supuestamente ahí habría algunos antecedentes y dicen que esa carpeta estaría en poder de la ministra, o sea, de Gloria Ana Chevesich? ¿Qué información maneja usted al respecto? No tengo ninguna. Yo también, que incluso la sacó también Radio Universidad de Chile en ese sentido. Sinceramente no tengo ninguna, pero yo también quiero en esto ser justo, porque no todos son iguales dentro del Senado. Yo creo que hay senadores de la Concertación, por ejemplo Fulvio Rossi, que es un hombre izquierda, con el que hemos tenido diferencia. Él es claro y categórico en señalar que él va a respaldar, fue a la sesión, uno de los pocos senadores que fue, escuchó a la ministra Chevesich, le preguntó, no obstante ser médico, hizo preguntas a mi juicio muy atingentes, digamos, a lo que había que valorar en un buen juez, y él señaló que la va a apoyar. No dudo que hay otros parlamentarios de la democracia cristiana que también lo van a hacer, pero aquí lo que estamos jugando es una cuestión de principios. Sí, mira, tal como yo en la franja sostengo que la franja televisiva, y no me estoy cambiando de tema, en la franja televisiva sostengo que es violar principios democráticos, el impedir que los candidatos difundan su mensaje y la ciudadanía participe, a mi juicio es violar los principios democráticos el que a un juez al que se le tiene que someter por su idoneidad, capacidad, por su conocimiento, por su espíritu de modernización del Poder Judicial, por sus fallos en términos de cuánto han sido revocados por su superior, por considerar que es grave falta o abuso cuando dicta una resolución, a ese juez nosotros le empecemos a pedir una cuenta que excede con creces la labor del Senado, que empezar a decirle, oiga, cuénteme en el juicio González con Pérez, ¿cómo falló usted?
Ah, no, mire, no, yo la verdad que iría por Pérez, no por González. Pero el que existan antecedentes eventualmente, ser así como lo que se le está planteando, una carpeta con ese nivel de contenido, ¿puede cumplir de repente la elección de ciertos jueces? Porque claramente pueden haber intereses creados. Mire, sería horrible que ocurriera. O sea, insistirle, a mí no me importa un juez ni me importa otro, me importa la estabilidad de nuestro sistema institucional. Si finalmente gobierna un día un sector, al día siguiente otro, habrán jueces más inclinados al liberalismo, habrán jueces más conservadores, habrán jueces masones, habrán jueces católicos, habrán jueces judíos, habrán jueces de todo. Yo lo único que espero es que el señor juez de la Corte Suprema, que tiene la facultad de resolver a veces sobre la cárcel de una persona, sobre temas económicos de fondo, sea íntegro e idóneo, actúe con total transparencia y lo más importante, miren, que sus fallos se fundamenten, porque algo que dice la ministra Chávez con toda razón, es que lo que hablan por los jueces son los fundamentos de sus resoluciones. Entonces, cuando un juez dicta un fallo, tiene que explicarlo por qué. Ahora, si ese juez, te vuelvo a insistir, en su carrera, el superior jerárquico le revoca todos los días las resoluciones porque dice que sus fallos son todos malos, bueno, es evidente que un juez que no tiene dedos para el piano y no va a llegar a la Corte Suprema, porque finalmente significa que la forma como está aplicando el derecho es mala. Pero esto es una cuestión esencial porque los jueces cumplen un papel decisivo en un sistema democrático. Yo solo he llamado a velar por el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Entonces, yo aspiro y espero y confío que liderazgos como lo de Patricio Walker, que es presidente de la Comisión de Constitución, como de Soledad Alvear, que fue ministra de Justicia, como estoy hablando de la gente de la Concertación, como José Antonio Gómez, que fue ministro de Justicia, con lo cual me correspondo a mí muchas veces conversar los nombres de los ministros de la Corte Suprema, actúen a la altura del desafío que la Constitución nos plantea, que es nada menos que designar a un juez del máximo tribunal chileno, y no empezar con politiquerías, con detalles y fallos así, y menos dejarse presionar por acusaciones que son absolutamente infundadas. Le quiero agradecer, senador, por estar junto a nosotros. Gracias, le vaya muy bien. Listo.